Muy agradecida a Luro, Andrés, a los compañeros, a un querido compañero del peronismo histórico y verdadero que se viene de Ciudad de Vita, con una compañera también a acompañar esta patriada. Esta patriada que habla de muchas faltas de la Argentina actual, porque hay que decir que más que un festejo, en realidad nosotros vamos a recordar el 24 de marzo de 1976 como el inicio de la tragedia que tiene consecuencias hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el objetivo antinacional de retrotraer a esa Argentina grande y a la última experiencia de la Argentina potencia del último gobierno justicialista, cifrada, uno podría decir centralmente, en el esquema de saqueo y hambre de los argentinos de Martínez de Oz, sigue gobernando sin solución de continuidad del 76 al día de hoy. Entonces me parece que nos debemos, los justicialistas, los que creemos que el justicialismo no es cualquier cosa, sino que es una revolución inconclusa y es además y fundamentalmente una doctrina que está escrita y que hay que conocerla, y es un conjunto de principios y valores, como bien nomina la organización y el partido político de la actividad del día de hoy. Entonces hay varias cuestiones para decir, bueno, ¿qué conmemoramos? Conmemoramos un hecho trágico, que es el inicio de la tragedia nacional, que en la Argentina actual habla a gritos. ¿Por qué habla a gritos? Porque en el país rico en producción de alimentos y recursos naturales, la mitad de los argentinos, o el 60% de los argentinos, lisa y llanamente no comen. Ahora, ese es un problema coyuntural, o que hay que echarle la culpa a la gestión liberal pasada. No, centralmente, con un poco de conciencia histórica, esto arranca en el 83. Desde el año 83 que el peronismo, en términos integrales, está proscripto en Argentina. Entonces uno dice, bueno, la proscripción de Isabel Perón, ¿con qué tiene que ver? Y podría aparecer alguna sorora por ahí, de este feminismo delirante y colonial, a decir porque era mujer. Y uno que tiene que decir, no, Isabel Perón no está proscripta por ser mujer, sino centralmente por ser Perón. Como está proscripta también la compañera Eva Perón, porque lo que se hace hoy en nombre de Evita atenta contra su figura histórica, sus realizaciones y su aporte a la doctrina justicialista. Cuando se le pone el pañuelito verde, el naranja y la serie de sandeces e infamias que se hacen con la memoria de los argentinos. Entonces, ¿qué hay que decir? Está proscrita porque es Perón, porque la doctrina justicialista y esa posibilidad de haber sido un país independiente está proscrita. Y nosotros tenemos que pensar cuáles fueron las características en términos integrales del último justicialismo histórico, porque muchas veces cuando se piensa en el peronismo se circunscribe la mirada a los 10 años de la revolución justicialista del 46, uno podría decir que arranca con la revolución de junio del 43 y termina trágicamente a sangre y fuego en el año 55. Y la última gestión de gobierno justicialista, que habla los gritos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ahí está cifrado gran parte de los problemas que tiene la Argentina, y además está cifrada la esperanza y la posibilidad de esos problemas convertirlos en realizaciones concretas para la Argentina. Es el periodo que va del 73 al 76, y que si ustedes buscan en el Google o abren un libro de historia, lamentablemente está considerado como un gobierno oscurantista de ese general Perón que volvió viejo y castigó a la juventud, de ese Perón conjuntamente con Isabel que motorizaron la AAA, toda una serie de infamias que permiten pensar desde el 83 a esta parte, le permiten a los infames hacernos creer a los argentinos que ese golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en realidad fue una continuación de la violencia y del caos del gobierno justicialista. Entonces hay que decir las cosas como son. Los justicialistas creemos en la verdad, por saber el primado de la opinión o del relativismo extremo, donde todas las opiniones valen lo mismo y donde no hay principios, esencias y valores, donde todo hay que reactualizarlo en función de tirar por tierra. Y bueno, y si el justicialismo está finiquitado, en realidad agarramos algo de los liberales, algo de los socialdemócratas, y así
estamos. ¿Qué fue la última gestión de gobierno justicialista? Uno podría decir 73 hasta la tragedia del 76. Cámpora, Perón, Isabel Perón. Bueno, vamos a hacer hincapié centralmente en la gestión de Isabel, porque realmente, digamos, en los poquitos meses de gobierno, además de haber sido ejemplo de lealtad a Perón, a la doctrina y al pueblo argentino, porque de hecho, digamos, en un movimiento de pinzas derecha, izquierda, que la quieren hacer renunciar, no renuncia, es la primera presa política de la dictadura argentina. No obstante, memoria, verdad y justicia para Isabel Perón no hay al día de hoy. Llevó adelante en un muy poquito tiempo de gobierno, y reitero, hackeada por la violencia derecha e izquierda, medidas de reparación nacional sin parangón hasta la actualidad. Lo que hizo Isabel Perón en 9 meses, poco más de 9 meses de gobierno, nos hizo en la Argentina del 83 a esta parte. Ahora, si nosotros pensamos integralmente la última gestión de gobierno justicialista, que en general los militantes justicialistas, lamentablemente, no por una falta propia, sino por una historia de avance del neocolonialismo y de destrucción de nuestra memoria histórica, desconocen, y uno dice, bueno, ¿qué fue el gobierno justicialista, el último? Fue la última posibilidad real de convertirnos en la Argentina potencia. ¿Y qué lega centralmente? Lega la última actualización política doctrinaria del general Perón, texto que yo suelo mencionar una y otra vez, porque urge rescatarlo del baúl de los recuerdos, porque es una hoja de ruta que Perón, frente, digamos, a la asunción de que se moría, Perón vuelve grande a la Argentina. De hecho, no vuelve a hacerse cargo de la conducción del Poder Ejecutivo, sino que viene con la idea de hacerse cargo de organizar las relaciones internacionales de la Argentina, lo que en el peronismo del 45, del 55, del 46 al 55 había sido la integración regional con el ABC y el Atlas, y que en el nuevo contexto de una doctrina que se reactualiza porque el mundo viene cambiando, era la incorporación, además de a Iberoamérica, al esquema del tercer mundo, frente a lo que Perón avisoraba estaba ocurriendo en el mundo, que caminaba hacia el universalismo, que nosotros lamentablemente, y escuchando poco a Perón, conocimos en la década del 90 como la cara más trágica de las relaciones carnales con Estados Unidos, lamentablemente en nombre del justicialismo, en nombre de un gobierno autodenominado justicialista. Entonces, bueno, Perón, por las presiones dentro del movimiento nacional y por fuera, debe hacerse cargo de la conducción del Estado. Y si uno dice, bueno, programáticamente, ¿cómo se puede sintetizar la última gestión de gobierno justicialista? Piensen centralmente en el plan trienal para la liberación y la reconstrucción de la Argentina, que era un plan estratégico, como habían sido los planes históricos del justicialismo, los dos planes quinquenales, porque eso hay que decirlo, nosotros somos una revolución inconclusa que proponía la idea de planificación nacional, algo que es necesario hoy desempolvar también del baúl de los recuerdos y dejar esta idea del cortoplacismo, del manotazo de abogado, digamos, y de las medidas coyunturales, porque Perón que propuso la planificación nacional. ¿De qué partía esa planificación nacional? Primero, de un diagnóstico certero y real de los grandes problemas nacionales. Si nosotros creemos hoy que los grandes problemas nacionales son el patriarcado o son los espejitos de colores que nos vende el globalismo, difícilmente podamos leer con claridad y proponer los sueños y los anhelos al pueblo argentino. Entonces esa idea de planificación partía de un diagnóstico real de la Argentina. En el peronismo de los 10 años de revolución justicialista se circunscribió a dos planes quinquenales y la Constitución Nacional del año 49. La última gestión de gobierno justicialista, Perón echa a andar la planificación de un plan trienal a más corto plazo, ya no 5 años, sino 3 años, para la reconstrucción y la liberación nacional. Pero lo dice con claridad, dice, yo no volví a la Argentina a administrar la dependencia, porque nosotros hemos naturalizado que el justicialismo es el que organiza las ollas populares, que el justicialismo es el que administra
a la mitad de los argentinos viviendo bajo la línea de pobreza. ¿Qué dice Perón? El único ordenador de la comunidad organizada, porque nosotros tenemos una tesis medular y un corazón central de nuestra doctrina, que es la comunidad organizada, que no es meramente un modo de organizar comunitariamente a la persona humana, sino es un nuevo concepto civilizatorio. Piensen en aquel mundo bipolar del siglo XX, cuando Perón, digamos, propone la comunidad organizada en el Congreso de Filosofía del año 49, ¿qué está discutiendo centralmente? Los modelos materialistas que hoy son los que dirigen el mundo y centralmente los que dirigen los destinos de esta Argentina postergada. En el siglo XX, digamos, el capitalismo norteamericano, el comunismo ruso, los dos con una concepción vinculada a circunscribir a la persona humana, porque los justicialistas no hablamos de ciudadano, ni hablamos como los liberales, ni de sujeto como los marxistas, sino que hablamos de persona humana, porque ¿qué propone la cosmovisión alternativa del justicialismo, de la tercera posición y de la comunidad organizada? La idea de persona humana, que nosotros somos síntesis de necesidades materiales, pero además de necesidades profundamente espirituales. Eso que el partido de ustedes denomina como principios y valores, que son esencias y que no son mudables, que no cambian con el tiempo. ¿Por qué? Porque son justamente valores íncitos en la persona humana. Entonces, bajo esa concepción, Perón que dice, bueno, vuelvo a llevar a la Argentina en la senda de la liberación nacional. ¿Para eso qué necesito? Necesito reconstruir las bases comunitarias y los valores de la Argentina. ¿Por qué? Digamos, porque el justicialismo venía de casi 2 décadas de proscripción, avance del neocolonialismo y obviamente destrucción del aparato productivo de la Argentina y extranjerización de la economía. Todo esto que nos pasa a nosotros siempre ha avanzado la oligarquía y el imperio en ese sentido. Entonces dice, bueno, para la reconstrucción de la Argentina, ¿cuál es el paso previo? La unidad nacional. Otra idea que es necesario que pensemos en su justo valor, porque es mentira, como nos viene proponiendo la partidocracia en los últimos años, que la unidad nacional sea el rejunte de candidatos en las coyunturas electorales. Esto nos juntamos para ganar elecciones. No, la unidad nacional tenía que ver, en la concepción justicialista, en encontrar puntos de comunión en comunidad entre todos los argentinos para colectivamente llevar adelante el cambio que la Argentina necesitaba. Entonces, unidad para la reconstrucción. En ese último justicialismo aparece trocado el eslogan clásico de para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, ampliado en términos nacionales a la idea de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces uno dice, plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional. Ustedes desempolvan ese programa de la Argentina, que reitero, trazaba un diagnóstico de cuál era la situación real del país y proponía una solución al corto, mediano y largo plazo, soluciones estructurales para la Argentina. Y realmente a uno se le pianta un lagrimón. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Argentina ha perdido la noción de planificación. No se planifica para la Argentina de acá a los próximos 20 años, ni siquiera a los 5 y ni siquiera a los 3. Y la forma de solucionarlo en función, no de pedirle plata a los gringos, porque los gobiernos justicialistas han sido los únicos gobiernos que no han contraído deuda con el extranjero, sino en función de las propias capacidades colectivas del pueblo argentino. Plan trienal. Pacto social, que era un modo de acordar los intereses entre los sectores empresarios y los trabajadores. Hoy del pacto social, salvo Guillermo Moreno, no habla absolutamente nadie. Y después proponía el último justicialismo, la reforma constitucional. Eso también muchos compañeros que hoy dicen, bueno, hay que volver a la Constitución del año 49, se pasan de largo, porque lamentablemente el último justicialismo está escondido y cuando se lo narra, se lo cuenta en términos peyorativos. ¿Qué proponía el último Perón? La reforma constitucional. Para el 25 de mayo del año 75, lamentablemente no se va a llevar adelante, pero Isabel va a hacer lo posible por hacer andar la constituyente, porque Perón, ese Perón, sufriendo los 18 años del exilio, porque no debe haber argentino que haya sufrido más
vivir fuera de su patria que el general Juan Domingo Perón, se encarga de, además de pensar en la liberación de la Argentina, de analizar el mundo, de analizar la geopolítica mundial. ¿Y qué empieza a ver? Esto que les mencionaba como universalismo, uno puede seguir la doctrina actualizada en función del cambio en la geopolítica mundial, en la cosmovisión del general Perón, en todos los textos escritos en el exilio, pero fundamentalmente, como para que ustedes los vayan a visitar, o en el caso que lo hayan hecho, a revisitar, en América Latina, ahora nunca, la hora de los pueblos, donde empieza a analizar hacia dónde camina la geopolítica mundial y qué es necesario que la Argentina haga para darse un destino independiente. Y lo ratifica en la idea de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? La reforma constitucional del 49, esa constitución de envergadura que es modelo en Occidente en su conjunto. Yo en la Universidad de La Plata tengo todos los años estudiantes extranjeros que conocen, por ejemplo, el proceso de organización política de las mujeres más importante del mundo, que se dio en la Argentina de la mano de Eva Perón, que nosotros puertas adentro de nuestra patria desconocemos, y que conocen la importancia que tuvo el constitucionalismo social en la Argentina, constitución del año 49 que no se estudia en la Facultad de Derecho, y que gran parte de los compañeros que nos denominamos justicialistas tampoco conocemos. Dice Perón, esa constitución, la concepción de Sampay mantenía un elemento liberal que es necesario, digamos, echar por tierra y avanzar, digamos, en lo que Perón va a proponer en la Argentina como el modelo de democracia social orgánica y directa con centralidad en las organizaciones libres del pueblo. Esa constitución tiene un único problema, que es la importancia fundamental que le da a los partidos políticos. Recuerden que para el justicialismo, a pesar, digamos, de la entrega infame del Partido Justicialista, yo le decía al compañero, y uno como justicialista tendría que decirle a los radicales, déjame presidir el partido, porque bueno, creo que te dicen, es un disparate, nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de disparates. Para el justicialismo, que es movimentista, que es un movimiento nacional, la herramienta, el Partido Justicialista era estrictamente una herramienta electoral. Ahora, ¿qué dice Perón? Mantuvimos en esa constitución el esquema liberal de la centralidad de los partidos políticos. Por eso se proponía una reforma constitucional, tomando lo básico, vinculado obviamente a los derechos del trabajador y al cuidado de la independencia económica, pero reformando la parte vinculada a los partidos políticos, que iban a ceder su lugar para que tengan preponderancia y centralidad en el hacer político concreto las organizaciones libres del pueblo, en este nuevo modelo de democracia que Perón viene a proponer. Entonces, esos tres ejes: plan trienal, reforma constitucional, pacto social. Ahora, ¿cuándo aparece la última actualización política doctrinaria del general Perón, lo que se llama el modelo argentino para el proyecto nacional? Que era, digamos, el proyecto del país que Perón nos legó a los argentinos y que pensó del año 74 al año 2000. Cuando nació a principios del año 74. ¿Por qué? Centralmente porque Perón sabía que se moría, que le quedaba poco tiempo de vida. ¿Y qué se propone? Le diría de una manera denodada y muy rápido, dejarnos a los argentinos con mucha claridad una hoja de ruta en función del qué hacer de la Argentina frente a su ausencia. Para eso, ¿qué hace Perón? Convoca centralmente a un gran patriota, olvidado como gran parte de los patriotas en la Argentina, un hombre de las Fuerzas Armadas también, que el justicialismo del 83 esta parte viene desestimando. Cuando Perón proviene de las Fuerzas Armadas, cuando gran parte de los proyectos de independencia económica del primer justicialismo lo llevaron adelante las instituciones armadas, y que no obstante, digamos, hoy hay un antimilitarismo como una cuestión antieclesiástica furibunda dentro del movimiento nacional. El general Damasco, ¿qué le dice? Bueno, es necesario que nosotros brevemente, en muy poquito tiempo, planifiquemos el proyecto nacional para los próximos 30, 40 años de la Argentina. ¿Qué hace el coronel Damasco? Convoca a un conjunto de hombres, casi todos, reitero, de las Fuerzas Armadas, y se ponen en un tiempito muy corto, porque el modelo argentino para el proyecto nacional se diseña en 2 meses. Nosotros escuchamos a la dirigencia decirnos una y otra vez que es muy difícil planificar
al corto y mediano plazo. La última hoja de ruta del justicialismo, que está por escrito, que no es un invento de Isia Recalde, sino que la pueden visitar, y se llama Modelo Argentino para Proyecto Nacional, se teje en 3 meses. En una ida y vuelta, ¿cuál es? Digamos, un equipo de intelectuales, reitero, casi todos vinculados a las Fuerzas Armadas, trazan el proyecto nacional en función del diagnóstico de la Argentina de la década del 70, y en un diálogo un ida y vuelta con Perón lo ratifican. Perón lo presenta el modelo argentino para el proyecto nacional en 2 oportunidades. Una reunión de ministros que les da una carpetita a cada uno y les dice, bueno muchachos, vamos a discutir colectivamente este modelo argentino para el proyecto nacional, y después en el discurso del 1 de mayo del año 74, que lamentablemente se conoce por el cruce que tiene con los sectores minoritarios de la denominada tendencia revolucionaria del justicialismo, pero bueno, en ese discurso él dice, bueno, yo les vengo a dejar a los argentinos una hoja de ruta en función de lo que hay que hacer los próximos años. ¿Qué sintetiza el modelo argentino para el proyecto nacional? Cuando uno entra programáticamente a ese texto, un texto que habla a gritos de la actualidad que tiene hoy en día para afrontar los problemas gravísimos de un país que camina hacia la disgregación nacional, un país que lamentablemente se llama República Argentina, pero es una colonia de los gringos. ¿Por qué? Reitero, porque sigue privando el interés económico de los dueños de todas las cosas, se llama imperio, se llama oligarquía, que ganaron la batalla política en el año 76. ¿Qué propone? Propone, reitero, la consecución de la unidad para la reconstrucción nacional, la ratificación de que el justicialismo es la comunidad organizada, no es, como dicen hasta la actualidad muchos sectores de la denominada izquierda del socialismo nacional, pero que dice, bueno, no, vuelvo a ratificar la vigencia de la comunidad organizada y los principios y valores básicos de la doctrina. Y vengo a ratificar, además, la necesidad de que la Argentina profundice su modelo de democracia. ¿Por qué? Porque no queremos el modelo de democracia de los imperios. El modelo de democracia consumista, materialista y hedonista que nos proponen los yanquis no nos gusta. El modelo de democracia que propone la socialdemocracia europea, lo probamos en la Argentina y nos fue mal. Nosotros tenemos que darnos nuestro propio modelo de democracia, que denominó social, orgánica y directa, con centralidad en los partidos políticos, no en las organizaciones libres del pueblo, que fueron históricamente el sujeto político de la revolución justicialista. Reitero, no hablamos nosotros de ciudadano, no hablamos nosotros de sujeto, sino que hablamos de persona humana integrada en organizaciones libres del pueblo, cuya centralidad fundamental, digamos, son los sindicatos, la CGT en unidad. Una concepción fundamental también que hoy hay que ratificar, que es la concepción de poder popular que nos legó el justicialismo, porque para nosotros el poder popular no es la idea de empoderamiento que se escuchó mucho en los últimos años, esa idea, digamos, de que se empodera de arriba hacia abajo. Decía la conducción del Poder Ejecutivo, yo empodero a mi pueblo. No, el justicialismo que proponía, que el poder nacía de abajo hacia arriba y que las personas humanas, en términos comunitarios, debían organizarse libremente, por esa organización libre del pueblo, con ese grandioso modelo sindical argentino, que es, digamos, un ejemplo en el mundo que nos permite diferenciarnos, como por ejemplo cuando nos dicen fascistas, del modelo sindical de otros países, centralmente porque el modelo sindical argentino responde a la concepción de organización libre del pueblo y no de sucursal del Estado. ¿Y qué proponía? Proponía, digamos, en términos políticos, las grandes soluciones nacionales, en términos económicos, en términos culturales, en términos comunitarios, y proponía además un lugar en el quehacer nacional a todas las organizaciones libres del pueblo. Esto es, se vuelve a ratificar la centralidad de la comunidad organizada, el corazón de la comunidad organizada es la familia argentina, uno de los focos de destrucción del golpe de Estado del año 76, así como fue, en términos económicos, la extranjerización de la economía, la destrucción del tejido industrial y del ordenador trabajo de ese país de pleno empleo,
que alguna vez fuimos en términos culturales fue la destrucción de esta noción de persona humana como síntesis de lo material, pero además de lo profundamente espiritual, y la destrucción de la familia argentina. ¿Por qué? Porque la familia es el ordenador comunitario fundamental de la comunidad organizada. El espacio además donde se fomentaban principios y valores, y ahí están mis hijas, donde se les inculcaba a los chicos valores que iban a ser anticuerpos frente al avance neocolonial de la cultura. Entonces se ratifican todos esos valores y se pone a jugar en términos geopolíticos a la Argentina, mirando de alguna manera hacia el siglo XXI con esta capacidad profética y genial que tuvo Perón de ver adelante en el tiempo y prever, digamos, gran parte de las cosas que iban a suceder en el mundo. Entonces dice, bueno, para que la Argentina tenga un destino independiente, primero le debe forjar su propia independencia. Y nosotros tenemos 3 banderas. Ahora, son banderas integrales que van de la mano. Pero son banderas que van de la mano, pero que tienen un basamento. Porque difícilmente, y eso el justicialismo lo ratifica una y otra vez, y eso lo ratifica Isabel Perón en los discursos, como lo había hecho Perón en los suyos. Difícilmente una nación pueda darse un destino soberano en términos políticos si previamente nos lleva adelante la independencia económica. Sin independencia económica no hay soberanía política posible y menos que menos justicia social, porque menos que menos vas a poder redistribuir la riqueza nacional en términos justos. Pasa la inmortalidad el general Perón, se hace cargo la compañera María Estela Martínez de Perón de la conducción de la Argentina, reitero, en un periodo recontra jodido, con una valentía que al día de hoy es digna de recordar, y además para las mujeres frente a tantos cantos de sirena del liberalismo y el feminismo anglosajón, digna de, además de emular. ¿Y con qué se compromete centralmente? Se compromete con llevar adelante y resguardar el modelo argentino para el proyecto nacional y seguir al pie de la letra las enseñanzas, como bien dijo el compañero, del general Perón, y mantener viva la doctrina. A nosotros nos dicen, Isabel Perón no fue la primera presidenta mujer de la Argentina y además primera presidenta mujer en el mundo porque no ganó elecciones. Esas son ceras que se repiten hasta de los sectores autodenominados justicialistas. El último gobierno justicialista reventó las urnas con el 63% del acompañamiento popular, de la fórmula Perón-Perón. Pasa la inmortalidad del general Perón, la vicepresidenta asume el destino de la Argentina. Ahora, ¿qué hace adelante en muy poquito tiempo, además de ratificar y continuar los planes estratégicos que había comenzado el justicialismo? Medidas de reparación nacional que no tienen parangón en la actualidad. Como dicen, pero Isabel era fascista, era de derecha. Bueno, mucho de lo que nos dicen a todos nosotros. En realidad el gobierno fue un desastre. Y demás uno podría decir, el día que un gobierno en la Argentina supere los logros del último gobierno justicialista y de los 9 meses casi de gobierno de Isabel Perón, podremos decir que le encontramos faltas al gobierno de la compañera. ¿Qué dejó el último justicialismo para la Argentina? Algo que para nosotros es años luz. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos hemos acostumbrado los justicialistas a creer que es natural que los pobres nacen, digamos, de la naturaleza como hongos, y que es natural que un 60% de nuestros compatriotas vivan de revolver la basura por debajo de la línea de la pobreza, o que es natural que en nombre del justicialismo se entreguen subsidios de hambre y no se genere trabajo, que es natural que en nombre del justicialismo los gringos nos vayan a decir a las mujeres argentinas cuántos hijos tenemos que tener, cuando algo que ratificó el justicialismo en sus 3 gestiones de gobierno fue una política demográfica independiente. Y lo vuelve a ratificar Isabel Perón con mucha fuerza, cuando habla, digamos, de, no concretamente del aborto, sino del avance de la píldora como método anticonceptivo hacia la Argentina. Porque, ¿qué dice? Para nosotros la población es sinónimo de defensa nacional. ¿Por qué, digamos? Porque un país que precie el cuidado de sus recursos naturales necesita duplicar o triplicar su población. Y
Para el justicialismo, además, la población es el factor más relevante. Yo muchas veces les pregunto a mis estudiantes en la universidad qué es lo más importante para el justicialismo. Me dicen el territorio y los recursos naturales. No, para el justicialismo lo más importante es el pueblo argentino, centralmente la felicidad del pueblo argentino. Y así sabe, nacionaliza gran parte de la economía extranjerizada por los 18 años de neocolonialismo con la caída de la revolución justicialista en el año 55. ¿Qué hace Isabel Perón? Nos lega a los argentinos y los que trabajamos en blanco y tenemos militancia sindical, lo tenemos bastante en claro, la ley de contratos de trabajo más importante del mundo, nos estudian los gringos a nosotros. Bueno, esa medida de gobierno se la debemos a Isabel porque es una medida del año 75. ¿Qué le dice Isabel? El plan de viviendas más importante de la historia del país, además de los llevados a cabo en los 10 años de justicialista. Vayan a ver el plan 17 de octubre, el plan Alborada. ¿Qué hace Isabel? Ratifica la soberanía sobre Malvinas, Atlántico Sur y la Antártida, hace una reunión de gabinete en la Antártida, algo que nunca más se retomó, entre otra serie de medidas que nos permiten ratificar a nosotros que el 24 de marzo del año 76 la Argentina tenía pleno empleo, la Argentina no tenía pobres y la Argentina estaba en camino en convertirse en potencia. Entonces, decía un poeta, bueno, que yo quiero mucho y al que siempre cito, que es Leopoldo Marechal, que difícilmente dice, para el justicialismo el conocimiento precede al amor. Difícilmente se puede amar lo que no se conoce. Entonces es necesario que nosotros conozcamos el país grande que fuimos para amarlo más de lo que amamos, más y mejor de lo que amamos. Lo amamos a nuestro país y a nuestro pueblo, y además para ratificar las capacidades colectivas del pueblo argentino, porque si algo hace el liberalismo con todo el avance contracultural del hedonismo, el liberalismo, el sálvese quien pueda, la destrucción de la cultura del trabajo, de la solidaridad, la destrucción hasta del vínculo amoroso entre mujer y varón, porque todo lo destruye, es sumirnos en el escepticismo, porque uno ve la Argentina actual y realmente nos duele a todos mucho. Entonces, ¿dónde está la solución? Y bueno, la solución está con los socialdemócratas que conducen hoy el Estado argentino en nombre del justicialismo, no. Están los liberales, no, digamos, esos extremos de pinzas que han jugado históricamente en la destrucción de la comunidad organizada, los conocemos muy bien. La solución está en el justicialismo y en su doctrina. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conocer las experiencias grandiosas que vivió nuestro pueblo, centralmente porque no tenemos nada mejor. Yo digo, bueno, el día que haya una experiencia, que haya un gobierno mejor que el de Isabel Perón, bueno, fantástico, diríamos, bueno, la compañera tuvo algunas faltas. El día que la Argentina tenga una experiencia mejor para mostrar que lo que fue la revolución justicialista, y quizás, digamos, nos dejamos de llamar justicialista y pasamos a llamarnos de otra manera. Ahora, hay dos caminos para los pueblos en términos de cambios. Uno es el camino de la revolución. La revolución consiste, digamos, centralmente en el corte con la tradición y en la destrucción de lo que viene. Y otro camino es el camino de la restauración, cuando un pueblo debe restaurar su memoria, sus valores, sus principios y los conceptos básicos de su comunidad, centralmente cuando tiene en su pasado histórico una experiencia donde al pueblo argentino le fue mejor. Así que atentos y vigilantes a restaurar los valores básicos de la nacionalidad, porque son los que guían la política. La doctrina justicialista, ¿qué es? Es el alma de la organización. Y si nosotros desconocemos la doctrina, y bueno, somos una organización vacía. ¿Y la doctrina justicialista qué es? Además, es el principio que guía el hacer político y la construcción política del día a día, de lo que ustedes hacen en la unidad básica, de lo que hacen en el barrio, de lo que uno predica con los vecinos, con lo que uno predica en el sindicato, lo que uno predica y realiza en el acontecer diario. Y además, ¿qué hay que decir? Y digo esto más y ya me callo por si hay preguntas o los compañeros quieren hablar ellos.
¿Qué pasó con el modelo argentino para proyectar nacional? ¿Y qué pasó con Isabel Perón? Esto hay que decirlo. Nosotros hace un tiempito, en diciembre del año pasado, presentamos un libro que es maravilloso, de uno de los compañeros que realmente ha contribuido de una manera enorme, un compañero que es un hermano, a mantener viva la memoria de Isabel, y la ha reivindicado en todas estas décadas. Que reivindicar a Isabel Perón prácticamente, digamos, nos convierte en parias. Hay que, los justicialistas tenemos que defender que hay una doctrina justicialista, porque te dicen, no, ¿qué doctrina? La doctrina ya está pasada de moda, todas esas sandeces. Bueno, el compañero Diego Massieri, que tiene una biografía de Isabel autorizada, que es un libro hermoso, bueno, ese libro lo presentamos en diciembre del año pasado, junto con otro libro sobre Eva Perón, en la Confederación General del Trabajo. Era la primera vez que se hablaba de Isabel desde el golpe de Estado del 76. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos la verdad. ¿Y qué dijimos? Isabel Perón, que la estamos conmemorando, le estamos agradeciendo la entrega fervorosa que hizo por la Argentina, una compañera que fue torturada, que estuvo más de 5 años preso, la mayor cantidad de encarcelamiento de un presidente argentino. No existe parangón, y que permanece hoy desestimada, infamada y en el olvido, está proscrita hoy en la Argentina por los autodenominados peronistas, porque hay que decirlo. Yo se lo dije a algún compañero que está acá presente cuando armaron la agrupación Isabel Perón, y dentro del cartelito estaba Isabel y Cristina. ¿Quién proscribe a Isabel Perón en la actualidad? Cristina Fernández de Kirchner. Hay una orden de captura, se meten ustedes en aeropuertos argentinos, hay una orden de captura de Interpol. ¿Quién propone eso? Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo creo que tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre, tenemos que empezar a aclarar los tantos dentro del movimiento, tenemos que empezar a ratificar nuestros valores y nuestra doctrina, y decir, bueno, esta compañera que nosotros humildemente homenajeamos, estamos dispuestos a seguir testimoniando. Le digo siempre a las compañeras que militan la cuestión de las mujeres, hay en Isabel Perón una actualización doctrinaria a los 70, así como Perón lo hizo con el modelo argentino para el proyecto nacional, Isabel lo hizo con el pensamiento de Perón. Impresionante. ¿Y qué avisoró centralmente? ¿Qué le dijo a las mujeres argentinas? Ojo, porque acá viene el narcotráfico, vienen por los pibes nuestros, acá viene el control poblacional y acá viene la destrucción de los valores. ¿Y qué ratificó? La necesidad de sostener el esquema familiar y la necesidad de que la mujer sea anticuerpo para la entrada de los valores liberales, que decía, la mujer es la primera educadora en el pensamiento nacional. Hay un montón de cuestiones que en términos doctrinarios uno puede decir, bueno, logros de gobierno que yo sinteticé muy poquito, reitero, medidas de gobierno que del 83 esta parte para nosotros brillan por su ausencia en el país, que con avances y retrocesos lo único que produce lamentablemente es hambre y dolor. Y una mujer que no puede, digamos, la heredera de Perón, porque es Perón, que no puede entrar a la Argentina porque el autodenominado justicialismo envió una orden de captura, y que merece, porque está viva, el reconocimiento y el agradecimiento histórico de los argentinos.